Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Crónicas de una Merodeadora. Hoy en este especial de Halloween vamos a hablar de Jack el Destripador, así que empecemos. Creo que todos conocemos estos asesinatos de prostitutas que sucedieron en 1888 en el barrio de Whitechapel de Londres, y además también sabemos que siguen siendo un gran misterio porque la identidad de Jack el Destripador nunca se pudo saber en realidad quién estaba detrás de estos asesinatos. Durante unos 4 o 5 meses sucedieron alrededor de 11 asesinatos, de los cuales 5 se consideran que fueron a manos de Jack el Destripador y se consideran los 5 asesinatos canónicos, por decirlos de alguna manera. Si bien hay muchas teorías alrededor de quién era este asesino serial, de que odiaba a las mujeres, de que tenía un problema con las prostitutas, que tenía 35 años, que tenía conocimientos médicos, que probablemente era un inmigrante, realmente hay un misterio grande detrás de él, y no solamente su identidad, sino las cartas que les mandaba a la policía y a los medios de comunicación antes o después de cometer los asesinatos. Durante los 4 meses del terror allí en Londres, la policía y los diferentes medios de comunicación recibieron miles y miles de cartas que no solamente les sugerían cómo atrapar a este asesino, sino que algunas decían ser del asesino mismo. Eran cientos de cartas, y de las cuales unas 300 se conservan en los archivos de Londres. De todas esas 300 cartas hay 3 que importan mucho más que el resto, y es que por su caligrafía, por su contenido, por su estilo y por todo, se cree que fueron escritas por el mismísimo Jack el Destripador. Una característica común en todas estas cartas, y es que además de tener un tono súper burlón y retador con la policía y con los medios, las 3 tenían evidentemente la misma caligrafía y además estaban escritas en tinta roja, que asemejaba a la sangre. Estas 3 cartas famosas se conocen como Dear Boss, Saucy Jack y From Hell. La primera carta, Dear Boss, que es la más larga de todas, fue enviada a la Agencia Central de Noticias el 27 de septiembre de 1888 y tenía un sello postal de ese mismo día. En esta carta, Jack menciona que le gustaría cortarle las orejas a su siguiente víctima y que lo va a disfrutar muchísimo, y de hecho el día siguiente, cuando encuentran el cuerpo de Catherine Eddowes, es precisamente eso en lo que se fijan, en que tiene una oreja cercenada. Y pues evidentemente tenía los demás signos de que Jack el Destripador lo había matado. Tenía un gran corte a lo largo de todo su torso, donde los órganos habían sido removidos, escarbados, sus genitales también estaban dañados, tenía cortes por todo el cuerpo y había sido bastante desfigurada. Además, la carta Dear Boss es de las más importantes de este caso porque es la primera vez en la que el asesino se nombra a sí mismo, y de hecho es él mismo quien se pone el nombre de Jack the Ripper o Jack el Destripador, porque antes los medios lo conocían como el asesino de Whitechapel o el demonio de Whitechapel. En esta carta también Jack se burla de los intentos fallidos de la policía por atraparlo, y también se burla de ellos porque para tranquilizar al público han tenido que alimentarle historias falsas de que ya tienen la pista de Jack, cuando en realidad estaban súper perdidos. Y es lo que les digo, hoy en día se sigue sin saber quién es Jack el Destripador. Evidentemente, y para rematar, en esta carta Jack menciona que se muere de ganas por volver a matar de nuevo. Les voy a leer esta carta para que se contextualicen un poco con todo lo que les acabo de contar. Querido jefe, constantemente oigo que la policía me ha atrapado, pero no me echarán mano todavía. Me he reído cuando aparecen tan listos y dicen que están tras la pista correcta. Ese chiste sobre mandil de cuero me hizo partir de la risa. Odio a las putas y no dejaré de destriparlas hasta que me harte. El último fue un trabajo grandioso. No le di tiempo a la señora ni de chillar. ¿Cómo me atraparán ahora? Me encanta mi trabajo y quiero empezar de nuevo si tengo la oportunidad. Pronto oirán hablar de mí y de mis divertidos jueguecitos. Guardé algo de la sustancia roja en una botella de cerveza de jengibre para escribir, pero se puso tan espesa como la cola y no la pude usar. La tinta roja servirá igual, espero. En el próximo trabajo le cortaré las orejas a la dama, las enviaré a la policía para divertirme. Guarden esta carta en secreto hasta que haya hecho un poco más de trabajo y después publíquela sin rodeos. Mi cuchillo es tan bonito y afilado que quisiera ponerme a trabajar ahora mismo si tengo la ocasión. Buena suerte, sinceramente suyo, Jack el Destripador. Postdata, no se moleste si le doy mi nombre profesional. No estaba bastante bien para enviar esto antes de quitarme toda la tinta roja de las manos, maldita sea. No ha habido suerte todavía, ahora dicen que soy médico, jaja.
Era un hombre bastante perturbado. La segunda carta más famosa es en realidad una postal que la recibió de la Agencia Central de Noticias el 1 de octubre de 1888 y se llama Saucy Jackie. En la postal, Jack habla sobre un doble asesinato que justo ya había cometido. Y es que precisamente el día anterior al que recibieran la carta habían encontrado solamente con minutos de diferencia los cuerpos mutilados y destrozados de Catherine Eddowes, la chica a la que le cortó también la oreja, y también de Elizabeth Stride. En esta postal lo curioso es que en vez de referirse a sí mismo como Jack the Ripper, se refiere a sí mismo como Saucy Jackie y sigue evidentemente burlándose de la policía. Ahora, sobre esta postal sí que hay una pequeña polémica, y es que a pesar de la caligrafía, de la tinta roja y de absolutamente todo, se cree que pudo haber sido enviada por un bromista, porque los detalles del asesinato de estas dos chicas se revelaron al público justo después de que sucedieron, dándole tiempo a este supuesto bromista de enterarse de esta información, de escribir la postal y de enviársela a la policía, pero es algo que nunca se sabrá. Y esto es lo que dice esta postal de Saucy Jackie. Cuando le pasé el dato no lo hice en clave, querido jefe. Mañana tendrá noticias sobre el trabajo de Saucy Jackie. Esta vez un doble evento. La primera de ellas chilló un poco y no pude terminar a tiempo. No tuve tiempo de quitarle las orejas para la policía. Gracias por no haber divulgado mi última carta hasta que me puse a trabajar de nuevo. Jack el Destripador. Ahora, la carta más aterradora y más extraña de Jack the Ripper se llama From Hell y fue recibida el 16 de octubre de 1888 por el jefe del comité de vigilancia de Whitechapel en ese entonces. La carta tenía un sello postal justo del día anterior. La carta se la conoce como From Hell porque esas son las dos palabras que están justo arriba de todo el papel y que como que titulan esta especie de poema extraño que este hombre escribió. Lo más extraño de toda esta carta, además de su contenido, es cómo llegó este jefe del comité, Mr. Lusk. La recibió en una caja y cuando abrió la caja estaba la mitad de un riñón ahí metido junto al papel. Ahora, a diferencia de las otras cartas, esta no estaba propiamente firmada por Jack the Ripper y además se notaba una especie de frenesí extraño dentro de la misma carta, como que había cosas que no tenían mucho sentido, había más errores de ortografía de lo normal en sus cartas, así que es una carta bastante peculiar. En esta carta además se menciona el horrible episodio en el que supuestamente Jack el Destripador fríe la mitad que no envió del riñón y se la come. La razón por la que esta carta no se tomó como una broma fue precisamente por ese riñón. Justo después de que encontraran a Catherine Eddowes, se dieron cuenta de que le faltaba el riñón y luego con la mitad que le enviaron a Mr. Lusk lo examinaron y dijeron, ok, este riñón pertenece a una persona que tiene la enfermedad de Bright, que puede ser una mujer de 45 años. Y resulta que Catherine Eddowes tenía esa enfermedad y tenía 46 años cuando murió. Todas estas cartas y artefactos del caso, la mayoría se perdieron o fueron robados y la única carta original de estas tres importantes que se conserva es Dear Boss, pero porque la devolvió una persona anónima 100 años después de que fuera enviada, es decir, la carta volvió a manos de la policía de Londres en 1988 y desde ese momento se guarda en un museo especial. Y ahora, para acabar, les voy a leer la carta From Hell que dice algo así. Desde el infierno, Mr. Lusk, señor. Os envío la mitad de un riñón que tomé de una mujer. La preservé para vosotros. La otra pieza la freí y la comí. Fue muy agradable. Quizá os envíe el ensangrentado cuchillo que lo sacó si solo guardáis un poco más. Firma. Atrapadme cuando podáis, Mr. Lusk. Eso es lo que se sabe sobre las cartas de Jack el Destripador. Hay un montón de libros dedicados a ellas, de sus interpretaciones, de la caligrafía y de absolutamente todo. Pero además de saber que este caso fue un caso tremendamente macabro, es un caso que apasiona a muchas personas de la historia, incluso a algunos curiosos que tienen miles de teorías de la conspiración sobre Jack y su identidad. Si llegaron hasta este punto del video, díganme en los comentarios, ¿hay que escapar de Jack el Destripador? No se olviden de darle like a este video, de suscribirse a mi canal, seguirme en todas mis redes sociales y nos vemos en un próximo video del especial de Halloween. Hasta entonces, Nux.